Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Hola, profe, buenas noches. Gracias, Francisco. ¿Los demás se escuchan todos? Sí. Vos, Francisco, mandaste ya el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, hoy lo mandé. Bueno, la idea, le digo para los que no lo mandaron todavía, la idea a la pregunta si el 982 recepta la teoría de la puntation es una opinión exclusivamente personal. A mí no me importa que pongan algo totalmente mal, que a mí me parece que está mal, o que pongan que el 982 significa que, no sé, que la Navidad es el 27, pero en la medida que me lo fundamenten. O sea, la teoría de la puntation generalmente copian y pegan, googlean y copian y pegan, pero a la pregunta de que si el 982 recepta la teoría de la puntation, me gustaría que sea algo un poco más pensado, digamos, que pongan lo que razonaron. Esté o no esté bien, no me importa. ¿eh? Bueno, a ver si hay. Carlos, ¿vos venías? Carlos Damián, ¿estuviste ya en las clases antes? Sí, ¿se escucha? ¿Se ¿Sí? escucha? Ah, sí, sí, ¿Eh? estuve. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? No, lo que pasa es que te digo tan oscuro que digo, no te Ah, reconozco. sí, estoy en el auto porque la casa no tenía lugar, entonces. Claro. ¿Se ve muy Morena, oscuro? se ve oscuro, se ve, parece que, ¿cómo es? Martes 13, parece que en cualquier momento salís con el cuchillo y nos asesinas. Hola, profe, buen día. Morena, ¿es tu primer clase esta? No, vine, lo que me pasa es que no pude venir a la clase del lunes pasado porque tuve que ir a Buenos Aires, pero al primer lunes sí, vine y a todas. Bueno, qué problema que tenga tanta memoria, ¿no? Bueno, vamos a esperar 2 minutos más que sigue incorporando gente. ¿Quién no habló? ¿Quién es la primera clase que participa de esta? Ludmila Rogers participó ya. Es raro que uno no vea, no se acuerde del nombre. Josefina Webb, ¿Yo? Sí, sí, ya he participado en todas las no, pero digo clases. Agüed. ¿Qué sos de Agüed, del Sí. jugador de gimnasia? Ay, nada. Por Que suerte. yo sepa. No, vos sos hincha de estudiantes, por eso. No, tampoco. Bueno, creo que ya no se va a incorporar nadie más, así que vamos a empezar con el tema de hoy, que era calificación, interpretación e integración del contrato, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver en esto, y parece mentira, yo en la clase pasada también incorporé algo que me había pasado, y yo digo, parece que entre semana me pasan algunas cosas para que yo después venga y se las diga el lunes a ustedes cuando vengo a clase, ¿no? Fíjense que las tres funciones principales jurisdiccionales que existen en materia contractual son la de calificar, la de interpretar y la de integrar, llegado el caso, un contrato, ¿no? Cuando yo digo tres funciones jurisdiccionales, porque en principio esta función digamos que estas funciones las tienen que hacer los jueces. Los jueces. Evidentemente, cuando uno celebra un contrato, ¿no? Uno hasta puede pactar el mismo contrato, pautas de interpretación, o llegado el caso que las partes disientan sobre cómo se aplican o cuán extensas son las obligaciones a cargo de unas partes, las primeras que lo interpretan son las partes. Por eso empieza un intercambio epistolar o empieza una discusión acerca de cómo se interpreta determinada cláusula. Entonces fíjense que cuando yo hablo, no hablo estrictamente de interpretación, hablo de cláusulas, o sea que hablo del contenido del contrato, ¿verdad? Cuando ahora haga mención a integración, también va a ser sobre el contenido del contrato.
En cambio, la calificación es otra cosa totalmente distinta. No tiene que ver el contenido, pero en relación al tipo de contrato del cual estoy hablando. Entonces, quizá lo primero que hace el juez, se lo pida o no se lo pidan las partes, será lo que decimos nosotros calificación del contrato. Calificación no es poner una nota, sino que calificar un contrato es saber de qué tipo de contrato estamos hablando. O sea, que cuando decimos calificación nos preguntamos qué tipo de vínculo hay entre las partes, ¿no? Ustedes vieron con el doctor Juárez seguramente clasificación, que no es lo mismo que calificación, ¿no? Clasificación de los contratos y pueden adoptar distintos criterios para clasificar los contratos. Uno de ellos creo que les debe haber dicho que es los contratos nominados o innominados, ¿no? Particularmente nunca me gustó clasificar los contratos en nominados o innominados, porque si nosotros vamos digamos, hacemos un análisis semiótico de la palabra, justamente vamos a decir que un contrato nominado es el que tiene nombre y un contrato innominado es el que no tiene nombre. Cuando el juez califica un contrato, no le pone un nombre al contrato. No importa si ese, digamos, contrato que está observando es un contrato nominado de los del código, que a mí me gusta más llamarlo típico, si tiene tipicidad legal o tiene tipicidad social. Lo que va a hacer el juez cuando ve el contrato es saber qué tipo de contrato tiene delante suyo. Y cuando decimos qué tipo de contrato tiene, puede decir, es un contrato oneroso, es un contrato unilateral, es un contrato conmutativo, digamos, de acuerdo a la clasificación, lo que hace es calificarlo para saber de qué tipo de contrato estamos hablando, porque de acuerdo al tipo de contrato pueden aplicarse determinadas consecuencias. Vale decir, si yo digo, este contrato es oneroso, el juez ya sabe que quien transmitió bienes es responsable de la garantía de evicción de vicios redebitorios, ¿no? Y ustedes me dicen, ¿y puede ser que dentro de la calificación lo tipifique o lo nomine? Sí, obviamente. Si yo tengo un contrato, yo tengo una hoja de papel y tengo un contrato y veo que es un contrato de locación de cosas, no voy a decir, es un contrato bilateral, es honoroso, es de ejecución continua, voy a decir, che, la verdad que es un contrato de locación de cosas, ¿no? Esto, buenas tardes, Rocío, saluda por chat, ¿no? Buenas tardes, profe, no me funcionaba el Zoom, no importa, pero, ¿escuchás? ¿Dónde está? No la veo. Hola, profe, buenas tardes. Ahí está. Estate. ¿Ahora Acá puedes estoy. escuchar? Sí, ahora puedo escuchar, no me funcionaba para escuchar. Bueno, igual, ¿dónde estás? ¿Estás en Mar del Plata? Sí, estoy acá, pero estoy hablando con otra compañera y le pasa lo mismo. Se la actualizó solo y ahora no le abre. No, digo, pues si estás en Mar del Plata serían noches, porque buenas tardes parece que estuvieras en otro país. Un chiste, pues, Rocío. Ay, profe, bueno, es lunes. Bueno, el tema es así, entonces. El juez califica el contrato, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿de qué tipo de contrato estamos hablando? ¿No? ¿Qué tipo de contrato es este? Vuelvo a repetir. Si lo puede nominar o lo puede decir, este es un contrato típico, mucho mejor. ¿Está? Si no, dirá, bueno, es este tipo de vínculo jurídico que existe entre las partes. Obviamente al juez le sirve muchísimo la calificación, porque de acuerdo a la calificación, de acuerdo a cómo lo calificó, va a tratar de interpretar el contenido, ¿no? Las cláusulas, lo que se ha pactado. Vamos a suponer que lo que se pactó es insuficiente. ¿Por qué? Porque para ejecutar el contrato, ¿no? Uno ha celebrado el contrato, pero para ejecutar el contrato se necesitan más cláusulas de las que se han confeccionado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Integra el contrato. ¿Qué quiere decir integrar? Quiere decir que el juez analiza cuál es la extensión de las obligaciones. En dos sentidos, digamos, se analiza cuán extensivas son las obligaciones, va a decir a aquellos que las partes no lo han previsto, qué tipo de obligaciones va a asumir cada una, y cuando las partes han celebrado un contrato
cuya cláusula es nula, no el contrato, sino que las cláusulas son nulas, lo que va a hacer es anular parcialmente el contrato, o sea, esa cláusula, y va a incorporar otra. Cuando yo digo incorporar otra, lo digo en términos coloquial, el juez no va a celebrar un contrato, el juez no es parte del contrato. El juez es justamente el órgano jurisdiccional que revisa el contrato. Entonces, justamente acá en la etapa de integración, sirve lo que vimos, creo que el primer día, ¿no? Tangencialmente, cuando hablamos de la prelación normativa. Vieron que el código, no recuerdo en qué artículo, creo que es el 961 o 960, habla de prelación normativa, ¿no? O sea, digamos, ¿cuáles son las normas que se deben aplicar en materia contractual? Sin lugar a dudas, como en todas relaciones jurídicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las normas indisponibles, o sea, las normas de orden público, ya sea que estén en el propio Código Civil y Comercial, ya sea en una ley especial. Si yo les digo Código Civil y Comercial, ustedes googlean Infolev, Código Civil y Comercial, y les aparece inmediatamente el código. Y si yo les digo las normas de orden público en una ley especial, ¿qué se le ocurre a ustedes inmediatamente? ¿Qué ley se les ocurre? Rápido. ¿La ley de alquileres puede ser? La ley de locaciones, muy bien. La ley de locaciones que vino, que yo les diría que cuando seguramente en la segunda parte hablemos de locaciones de cosas, ya la ley no va a existir. Porque creo que sí, va a existir seguramente, pero una de las primeras reformas legislativas cuando sesione el Congreso va a ser la derogación de la ley de locaciones, porque así como dijimos, apenas nosotros la pudimos leer, que era una ley mala, todo el mundo se ha dado cuenta que es una ley mala, y esto no es una cuestión política, no es que es mala para un partido político o para otro partido político. La ley es mala para locador y locatario, y todos los políticos se han dado cuenta que no ha dado resultados. Que es más caro para los locatarios y que los locadores han retirado oferta justamente para locar, con lo cual hay menos oferta, hay más demanda, generalmente los precios tienden a aumentar. ¿Está? Con lo cual eso se va seguramente a derogar. Pero fíjense que yo les dije, justamente con la integración, si alguien celebró un contrato de locación, por ejemplo, Diana Arroceres celebró un contrato de locación de cosas conmigo hoy en día, ¿no? Y pusimos de plazo 1 año y medio, 18 meses, cuando Diana me dice, no, mirá, yo tengo que tener 36 meses. Yo digo, no, lo hicimos por 18, tenés que ajustarte a lo pactado. Lo llevamos al órgano jurisdiccional y el juez, ¿qué va a hacer? Va a declarar que es nula esa cláusula que fijó 18 meses y ¿cómo va a reemplazarla? La va a reemplazar por las normas de orden público. Porque justamente la prelación normativa nos dice que tienen que ser las normas indisponibles, ya sea del propio Código Civil y Comercial, ya sea que estén incorporadas en una ley especial. Siguiendo con la prelación normativa, ustedes saben que después, o sea, cuando uno pacta un contenido, ¿no? Digamos, el famoso pacta sunt servanda, los pactos están para ser cumplidos, mientras las normas que las partes incorporaron al contrato, porque las cláusulas son normas, ¿no? Las normas contractuales no estén contrarias al orden público, en segundo lugar se aplica lo que las partes acordaron. En tercer lugar, se aplican las normas que no son de orden público, que estén incorporadas en una ley especial, y por último, las normas que están incorporadas al Código Civil. Entonces, en el caso que la segunda prelación, que es, digamos, las normas contractuales que las partes fijaron, no haya acuerdo, entonces los jueces utilizarán las normas indisponibles, las normas de una ley especial que no son indisponibles, y las normas del Código Civil que no son indisponibles. ¿Está? Digamos, esa es la forma de integración. ¿En qué clase de contratos hay mucha integración? Generalmente en los contratos de consumo. Porque en los contratos de consumo, las normas, el 95% de las normas son indisponibles, con lo cual, donde haya algún proveedor
¿no? Ya sea vendedor, digamos, proveedor, en el sentido de la definición de la palabra, que haya celebrado un contrato con un consumidor que no haya cumplido con alguna de las pautas establecidas en la ley, el juez declarará una nulidad parcial, ¿no? Y establecerá justamente las normas de defensa al consumidor o las normas incorporadas al Código Civil y Comercial que hablan sobre justamente los contratos de consumo, en donde, por ejemplo, si yo voy a la casa de Santiago Gabriel Luna y le vendo un código civil, ¿no? Y digo, pacto en el contrato que no hay derecho a devolución, que el contrato fijo, inamovible, que si él se arrepintiera deberá, no sé, le pongo que le va a tirarse mal y nadar 10 metros, no va a ser válido. ¿Por qué no va a ser válido? Porque justamente el consentimiento en los contratos de consumo es in ralenti, es en cámara lenta. ¿Qué quiere decir en cámara lenta? Que el código en los contratos de consumo le da un derecho, una facultad al consumidor, que es de poder arrepentirse en un lapso de 10 días corridos desde que se celebró el contrato. Con lo cual, si yo voy a la casa de Santiago hoy, que es 6 de septiembre, y le llevo el código, el 16 de septiembre me puede mandar una carta de documento y decirme, mira, no me interesa el código. Es tan así que incluso yo tengo que ir a la casa de Santiago a buscar el código, tengo que mandar a alguien porque yo estoy obligado a pagar los gastos de transporte, inclusive, de la devolución. ¿Está? Bueno, estas son las normas indisponibles. Ahora bien, esto, digamos, no es lo principal. Lo principal es justamente la tercera función que yo dejé para el final, que es la interpretación del contrato, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interpretación del contrato, tenemos que saber primero qué quiere decir interpretar. Interpretar es encontrarle el sentido a la cláusula contractual, o sea, encontrarle cuál es el sentido al contenido del contrato en general, o si es una de las cláusulas en las que hay duda respecto de esa cláusula. Hay un viejo adagio latino que dice in claris non fit interpretatio. Quiere decir que en caso de claridad no es necesaria la interpretación. Yo les voy a decir a ustedes que en cualquier caso siempre es necesaria la interpretación. Porque para que un juez diga que la cláusula es clara, es porque previamente la debe haber interpretado. Entonces, lo que estamos diciendo que en caso de que la cláusula sea clara, no hay que hurgar más allá de lo que el juez interpreta con las palabras que se han utilizado para celebrar la cláusula, para pactar ese contrato. Yo siempre, desde hace muchos años, que vengo diciendo que, digamos, tengo 6% de batería y la compu no me abre. Bueno, Ivana, después mirala por YouTube o pedirle a alguien los datos. No, lo escucho, pero quiero decir que tengo que sacar la cámara porque necesito enchufar. Ah, no te hagas problema, Ivana. Disculpame, pero estoy... Gracias. No te hagas problema. Yo digo que siempre digo, cuando uno habla de encontrarle sentido a la cláusula contractual, no digo, el juez lo que debe hacer es desentrañar cuál ha sido la intención de las partes o qué han querido pactar las partes. Y siempre digo, ¿no?, que desentrañar lo llevo a la historia y digo, desentrañar era lo que hacían los augures, ¿no? Cuando, por ejemplo, Julio César iba a una batalla, agarraban un pollo, por ejemplo, una gallina, la cortaban, le sacaban las vísceras, ¿no? Y de acuerdo a cómo veían las vísceras decían, va a suceder tal o cual cosa, ¿no? Y desentrañar el contrato es sacar las vísceras justamente del contrato. El juez saca las vísceras, ¿no?, revisa lo que realmente es el contrato y va a decir qué es lo que quisieron pactar las partes, ¿no? Aun cuando alguna de ellas no esté de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo hace para interpretar el juez? Primero, lo tengo que pensar, ¿no? Y ahora les voy a dar un caso que tengo ahora, y ustedes me van a dar una primera aproximación, no, digamos, una primera aproximación de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿eh? Después lo analizaremos más adelante. Respecto a qué haría un juez
con el caso que yo tengo, obviamente no voy a hacer nombres, que tengo y que les voy a plantear a ustedes. Bueno, lo primero que el juez, digamos, tiene que saber es cuál es la fuente que tiene para interpretar, ¿no? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que va a interpretar el juez? ¿No? Ustedes me dicen, pero Eduardo, estamos hablando del contrato. Sí, sí, pero el contrato puede ser que se haya hecho por escrito, ¿no? Y aparte, hay conductas y circunstancias del contrato. Entonces, ¿qué interpreta el juez? ¿Interpreta solo lo escrito? Y ahí surgen, según Lorenzetti, las 4 reglas sobre las fuentes de interpretación, ¿no? Yo les digo Lorenzetti porque capaz que en otro autor no está, por eso lo repito, ¿no? Que es la regla de la prioridad absoluta, que es que hay que interpretar únicamente lo que está escrito, la regla de la subsidiariedad, quiere decir que hay que interpretar lo que las partes suscribieron, ¿no? Lo que está escrito, y si siguen existiendo dudas, puede recurrir a otras fuentes, como por ejemplo la conducta de las partes. Después está la regla de la igualdad, que es que el juez debe interpretar tanto lo escrito como la conducta de las partes u otros datos para poder saber cuál ha sido la intención de las partes. Y por último está la regla de la subsidiariedad inversa, que es, primero hay que interpretar lo que las partes hicieron, o sea, las conductas, y después, en caso de duda, lo que las partes incorporaban por escrito. Esta última regla es la que se usó en el proyecto de reforma al Código Civil de 1993 y no es utilizada casi en ningún país del mundo, y generalmente la que rige, ¿no? Digamos, la teoría que rige la mayoría de los códigos es la primera. Es la regla de la prioridad, perdón, es la segunda. Primero hay que interpretar lo que está escrito y subsidiariamente, ¿no? Si existen dudas, se puede recurrir a otras fuentes. Si ustedes observan el Código Civil y Comercial, tiene una capante, no recuerdo exactamente en qué artículo. ¿Ustedes tienen el código ahí? ¿Todos tienen el código? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, a ver, está en el artículo 1061 a 1068, si no me equivoco. ¿Puede ser el 1065? Que habla de fuente de interpretación. 1065, sí, profe. Sí, bueno. Fíjense que obviamente habla de las circunstancias en las cuales se celebró el contrato, ¿no? Como cuestión importante, y la conducta de las partes, dice, incluso, si no me equivoco, posteriores a su celebración, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el juez va a interpretar cuáles han sido las conductas de las partes al momento de la celebración, y como muchas veces la celebración del contrato no es algo que se haga en el momento, digamos, no es algo instantáneo, no es que algunos contratos yo voy al kiosco y digo, dame un caramelo y le pago, digamos que es instantáneo, sino que hay contratos que se negocian. Entonces, cuando los contratos se negocian, los jueces van a tratar de investigar cómo fue la conducta anterior, coetánea, contemporánea a la celebración del contrato y posterior al contrato, ¿no? Y obviamente va a tener en cuenta los usos y costumbres del lugar. Esto en cuanto a las reglas de las fuentes de interpretación, o sea, las teorías sobre la fuente de interpretación. ¿Qué es lo que va a interpretar? Después tenemos otras que se llaman pautas de interpretación, ¿no? Que es la mayoría de los artículos que están en el Código Civil y Comercial, que empiezan en el artículo 1061, ¿no? Que las pautas de interpretación son reglas que el propio Código Civil y Comercial les da a los jueces cuando tienen un contrato para interpretarlo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es lo que, digamos, todo Código Civil y Comercial y las reglas del UNIDROIT o UNIDROIT prescriben, ¿no? Que es importante cuál ha sido la intención común de las partes. La intención común no es la suma de las intenciones de cada una de las partes, sino que es, digamos, qué hubiese querido una persona
sensata en ese lugar. Por eso siempre las reglas del individual ponen un estándar, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que es la intención común de las partes, no nos referimos específicamente a, por ejemplo, Erika Barriento y Santiago Luna, al contrato que celebraron entre ellos, sino ponemos a dos personas sensatas que qué hubiesen pactado o qué significación le hubiesen dado ellos a la regla contractual que está en duda. ¿Está? Después la segunda pauta que se le da es, señor juez, mire, usted tiene que interpretar de buena fe, ¿no? O sea, que las conductas de las partes deben haber sido de buena fe. Esto ya proviene del viejo artículo 1198, ¿no? Que en la primera parte decía los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o debiendo entender, obrando con cuidado y previsión. Esto, que también se traslada al nuevo código, significa que los contratos deben interpretarse de acuerdo a que las partes pactaron, ¿no? Pero si la letra de lo, digamos, la literalidad de la letra no refleja lo que las partes entendieron o debieron entender obrando con cuidado y previsión, entonces se tiene, digamos, se da otro sentido a la cláusula contractual. ¿Está? Entonces fíjense que los contratos pueden ser de interpretación restrictiva o no. Digamos, ¿cuáles son los contratos de interpretación restrictiva? Los menos. Digamos, ¿por qué uno debe atenerse a las palabras que utilizaron las partes literalmente? Cuando, digamos, desde el Código Civil, desde el Código Comercial, que era ley supletoria del Código Civil Viejo de Gress-Arfield, en los artículos 217 y 218, decían que las palabras debían entenderse en el sentido común, ¿no? Que les da la gente. Y ustedes fíjense que el Código Civil y Comercial refleja lo que antes regulaban los artículos estos del Código de Comercio, ¿no? Yo digo, ¿por qué en los proyectos de reforma al Código Civil y por qué en este Código Civil y Comercial dice que hay contratos que tienen que ser de interpretación restrictiva, que deben únicamente analizarse, ¿no?, las palabras que se utilizaron y después deben interpretar técnicamente, esto lo digo yo, las palabras que se utilizaron? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Nadie? Porque son simples los contratos. No, al contrario. Porque si son simples los contratos, ¿viste? Las partes no utilizan términos técnicos. ¿No? A ver. Sabrina. Y porque así se estableció, digamos, que tienen que interpretarse de esa manera. Digamos, cuando, por ejemplo, no sé, digo, un contrato que se realiza... Yo te escucho muy bajo, a ver. Sí, que digo que porque así se establece que se tiene que interpretar restrictivamente, como que no hay opcional a otra interpretación o al sentido común. Vos decís que cuando las partes Establece que se tiene que interpretar. Dijeron que se debe interpretar, sí, esa es una, ¿no? Ahora bien, vos pensás que yo puedo hacer un contrato con vos, Sabrina, ¿no? Por ejemplo, de adhesión, entonces vos no negociaste la cláusula. Vos adheriste al contrato, Claro, o bueno, no pero adheriste ese al tipo de contrato. contrato no, por ahí. ¿Cómo? Que digo, ese tipo de contrato no. Porque... Solo en un contrato paritario, decís vos. Claro, ahí está, sí. Yo estoy de acuerdo. Porque Yo la estoy de de acuerdo. adhesión no, claro. En un contrato paritario, entre los cuales las partes están en igualdad de condiciones. Claro. Pero voy más allá. O sea, dentro de los contratos paritarios, ¿qué tipo de contratos? O sea, ¿por qué vos y yo podemos, quizá dentro no hoy, pero ¿por qué dentro de 2 años, por ejemplo, Sabrina y yo podemos celebrar un contrato y decir que es de interpretación restrictiva? ¿Qué vas a hacer dentro de 2 años vos? No, dentro de 2 años no. Dentro de unos años. Bueno, 1 año y medio. Bueno, entre 2 o 3 años, ¿qué vas a hacer?
que pueda hacer el ejercicio de la profesión. va a ser abogada. Ujú. Entonces, se entiende que vos, los términos técnicos que utilizamos y las Claro, palabras... los conocés. Exacto. Entonces, ¿dónde se pacta generalmente la interpretación restrictiva? En los contratos que se celebran entre empresas que tienen el suficiente asesoramiento, donde después no van a poder decir, no, en realidad entendí otra cosa. No, vos tenés el suficiente Tiene que ver asesoramiento, entonces vamos a con poner... tiene que ver con la idoneidad, digamos, de cada persona que interpreta el contrato. ¿Cómo? Que tiene que ver con que haya una persona idónea, que haya dos personas idóneas Es, para tal celebrar el cual. contrato, para que esa interpretación sea esa particularmente y no otra. Tal cual, tal cual. Vos fijate, por ejemplo, ¿no? Que si yo celebro un contrato de Internet, bueno, yo no, pero ponele, Juan Pérez celebra un contrato de Internet con tal empresa y ¿viste? No hay igualdad, Y no. ¿entendés? O sea, Juan Pérez quizá, viste, las cláusulas, digamos, los términos técnicos, no tiene el asesoramiento. Entonces no puede ser de interpretación restrictiva, independientemente que es un contrato de consumo, que ya no puede ser interpretación restrictiva. Claro. Pero digo, vos fíjate que a quien le vende Internet a Juan Pérez, seguramente contrató con alguna empresa mucho más grande, ¿no? Y entre esas dos empresas, evidentemente hay una igualdad. Entonces deben ceñirse a las cláusulas que establecieron, ¿no? Claro. Si ustedes se fijan, hagan un ejercicio total, todo esto se puede googlear y no es difícil. Ustedes van al artículo, ponen Código de Comercio derogado, ¿no? Y ponen artículos 217 y 218, ustedes fíjense que el nuevo Código Civil y Comercial prácticamente las transcribe y no hay casi ninguna novedad respecto a esto, salvo las partes de fuentes de interpretación, ¿no? Después fíjense que si yo tengo, cuando el juez tiene una cláusula, ¿no? Lee una cláusula y dice, upa, dice, la verdad, esta cláusula puede interpretarse en dos sentidos, ¿no? ¿Cuál es la primera herramienta que tiene? El propio contrato. Entonces se dice que la primera regla para el juez es interpretar contextualmente. Aquellas cláusulas que estén oscuras, ¿no? Que sean oscuras, pueden ser claras, digamos, esa vaguedad o ambigüedad que tienen las cláusulas, pueden aclararse en el contexto del contrato, ¿no? Entonces tenemos lo que decía el 218, fíjense, inciso primero, intención común, inciso segundo, lo dice este Código Civil y Comercial, el contexto, digamos, debe ser la interpretación de acuerdo al contexto. La tercera, que también la plantea el Código Civil y Comercial, le estoy hablando del tercer inciso del 218, no lo sigue textualmente este código, que es la preservación del contrato, ¿no? Que una cláusula si puede ser interpretada en dos sentidos, ¿no? En dos sentidos equivalentes, iguales, ¿no? Si se interpreta de una forma, causaría la nulidad del contrato, y si se interpreta de otra forma, causaría la preservación del contrato, debe estarse la cláusula más favorable a lo que se llama conservación del contrato. Entonces es la interpretación de acuerdo a la conservación del contrato. Está el inciso cuarto que traía el 218, se llamaba interpretación fáctica, ¿no? Los actos anteriores, coetáneos y posteriores son el mejor indicador de lo que las partes quisieron hacer. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? A ver, un acto posterior. Se duda de un Boleto de contrato de compraventa. locación, ¿no? Se duda si existe un contrato de locación o no, vamos a suponer, ya directamente el contrato. ¿Qué conducta puede ser que analiza el juez y dice, sí, hay contrato de locación? Porque El pago. El pago el mensual. contrato, yo quiero decir esto, el contrato de locación debe ser por escrito, ¿no? Ustedes lo van a ver. Y muchas veces, ¿no? Cuando nosotros decimos esto, después preguntan, ¿es formal o no formal el contrato de locación? Ustedes dicen, sí, es formal. Bueno, está bien, se exige una forma. ¿Es formal ad solemnitatem? No. O sea, la forma tiende a proteger al locatario. ¿Qué quiere decir esto? Que si se celebra un contrato verbalmente, el locatario puede solicitar hasta judicialmente que se lo reduzca por escrito.
O sea, miren, señor juez, yo realmente quiero saber cuáles son las cláusulas del contrato, las quiero tener por escrito. Y van a ser por escrito, ¿no? Ahora hago un punto y coma. Digo, si fue verbal, está la palabra de uno con la palabra de otro. Entonces, el juez, ¿cómo va a establecer si dice que hay contrato? ¿Cómo va a integrar el contrato? Y el plazo será el plazo mínimo. El precio, si no existe un recibo, creo que Josefina dijo recibo, no quiero, me pareció que No, se tenía luz de dije Josefina. pago, no dije pago, pero sí. Bueno, un dijiste recibo de pago. Sí. Si hay un pago o hay un recibo, obviamente que ese es el alquiler. Y si no hay recibo, pero digamos, se da cuenta de que existe el contrato, ¿no? El precio será el precio de plaza, digamos, ¿no? Pero el contrato va a ser válido. Ahora bien, si por ejemplo, ¿no? Laura me dice, mira, Eduardo Gambini me alquiló, me alquiló el departamento de él. Se hicimos un contrato de locación, yo soy la locataria y es el locador. ¿Qué va a decir un juez? Solo dice eso, no hay ningún tipo de prueba. ¿Qué va a decir el juez? No hay contrato, va a decir. No hay contrato. Ahora, ¿qué conducta podría hacer que el juez interprete que hubo contrato? Y si tiene el uso y goce de la cosa, si pagó un ¿Cómo? precio. Si tiene el uso y goce del lugar, si Sí, pagó un precio. digamos, te fuiste ya a uso y goce, yo te digo algo más sencillo. Tenés el uso. O sea, yo te di las llaves. Si yo te doy las llaves, ¿no? Digamos, y te entregué la tenencia, yo no lo hubiera hecho si no hubiese querido contratar. Entonces, ahí la conducta suple un poco, digamos, lo que no está escrito. Entonces, le da una pauta al juez. Dice, bueno, no tenemos escrito, bueno, tenemos que ir a la conducta de las partes. Y si tenemos algo escrito, por ejemplo, ¿no? Decimos, en caso de que se pierdan las llaves, serán provistas, y no sabemos, serán provistas si por el locador o por el locatario, ¿no? Si el locador le entrega las llaves y va al lugar de seguridad, por ejemplo, donde hacen las llaves de seguridad, y dice, bueno, si el locatario pierde las llaves, yo las pago, digamos, él no puede ir contra sus propios actos. O sea, las conductas posteriores no pueden ser contradictorias con las anteriores. Entonces el juez fallaría a favor del locatario en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, la conducta de las partes a veces es importante para saber, vamos a suponer que la cláusula está oscura. La cláusula, cuando se redactó mal. Y sin embargo, en las negociaciones, en los borradores que se tuvo, esa parte estaba clara. Entonces ahí se va a la conducta anterior. Che, mirá, cuando lo estaban negociando fue más claro de que cuando terminaron de celebrarlo. ¿Está? Pero esto ocurre, quiero decir que esto ocurre. Después, obviamente, el Código de Comercio hacía referencia a los usos y costumbres, ¿no? Y los jueces también tienen en cuenta los usos y costumbres del lugar. Profe, tengo una pregunta. No escucho nada, a ver, decime. En el caso que se firme un contrato de comodato, hay un pago, en ese caso el juez lo que hace es calificarlo como un contrato de locación. Tal cual, tal cual. Vos pensás que la gratuidad en un contrato de comodato es un elemento esencial del contrato. Entonces, si hay pagos mensuales, el juez va a decir, esto no fue un comodato, esto fue una locación. Por eso digo, por eso a mí no me gusta, digamos, decir contrato nominado, porque las partes le pueden poner el nombre que quieran al contrato. Yo le puedo poner contrato de piripipí, ¿no? O puedo poner contrato de compraventa y ser una locación, o poner contrato de locación y ser una compraventa. Por eso digo, contrato de locación, ¿no? Y pongo, Eduardo Gambini se obliga a transferir la propiedad de tal cosa a Carlos Damián Weiss. Y cuando decís, se obliga a transferir la propiedad, necesariamente es un contrato de compraventa. Porque en un contrato de locación jamás se transfiere la propiedad. Lo que se otorga, como bien dijo Laura, es el uso y goce de la cosa o el uso de la cosa. ¿Está? Después, ya más adelante van a ver por qué yo hago la diferencia entre uso y goce o solo uso.
porque este código ha modificado algunas reglas respecto a la sublocación y a la cesión, que hace que ya nuestro contrato no sea un contrato de uso y goce, sino que parece que es un contrato solo de uso, ¿no? Pero digo, bien lo que decís vos, Carlos, o sea, no importa lo que las partes escriban, importa lo que las partes a veces hagan, ¿no? Porque me pasó de que me hicieron firmar un contrato de comodato, pero yo estaba pagando un alquiler. Bueno. Por eso tenía dudas. Bueno, esto pasaba mucho antes. Yo discutí, ahora el 1199 viene a zanjar esta diferencia, pero yo lo discutía a muerte, ¿no? Y nunca pude tener un caso, y nunca vi un caso que acá en Mar del Plata que reflejara lo que yo decía. Fíjense que antes de la reforma del Código Civil y Comercial, ¿no? Dentro de la locación tenía un plazo mínimo, establecido por la Ley de Locaciones Urbanas, ¿no? Y había excepciones al plazo mínimo que son las mismas excepciones, menos la última parte del 1199, son las mismas excepciones que hay hoy, ¿no? Que sean de turismo, contratos en ferias, contratos de consulado, y cuando yo decía que, por ejemplo, había otra excepción, que era las de contratos celebrados para estudiantes que vivían en otro lugar y venían, por ejemplo, a Mar del Plata, todos me decían, no, pero eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Estaba guarda, ferias, embajadas o consulados o turismo. Y yo decía, pero estas excepciones están en beneficio del locatario. Entonces, digamos, debería también estar los contratos en los cuales se celebran con estudiantes, ¿no? Porque a ellos les conviene que sea por 9 meses, porque después vuelven a su ciudad o pueblo natal, donde viven. Entonces no les conviene pagar los 12 meses y van a utilizar 9, pero aparte, no les conviene pagar los 24 meses del contrato de locación, porque seguramente el locador, como lo puede sacar un valor más alto en el verano, en invierno se lo alquila a menos plata. Y todos decían, no, pero el código no trae esa excepción, no trae esa excepción. ¿Qué dice el 1199 hoy? Dice que una de las excepciones al plazo mínimo será cuando se alquila con un fin determinado. Obviamente, el fin determinado de los alumnos es venir a estudiar a Mar del Plata. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, Facundo Eden, se va a Buenos Aires a un congreso? ¿Qué tiene que alquilar una casa por 36 meses? No. Si el fin determinado, por ejemplo, es un congreso que dura 10 días, puede ser el contrato por 10 días y no es turismo. ¿Se entiende? No es consulado, no es guarda, no es feria. Pero sin embargo hay un fin determinado, como era un fin determinado el caso de los estudiantes. Está, lamentablemente, nunca lo pude poner en práctica, pero bueno, es así. Profe, ¿Cómo? ahora pasa eso con los partidos políticos cuando alquilan un salón para las elecciones, que lo alquilan por 1 mes, 2 meses nada más. Tal cual. Es un fin determinado y es perfectamente válido y está encuadrado en la última parte del artículo 1199. Y es perfectamente válido. A mí lo que me hubiese gustado era saber que también era válido el anterior, ¿no? Es decir, que hubiese pasado si llevamos un contrato a la justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que dice Carlos Damián, ¿no? En el caso digamos, de comodatos que se hacían para los estudiantes, decía, che, no puedo hacer un contrato de locación, tengo un contrato de comodato. Y te hago firmar pagarés, ¿no? Entonces, claro, el contrato era gratuito, pero si no te ejecutaban el pagaré. Entonces se hacía un lío bárbaro de algo que debería ser mucho más claro. No, mira, es un contrato de locación por temporada invernal, como se permitía por temporada estival, o la gente viene a Mar del Plata a veranear, también la gente viene a Mar del Plata a estudiar, y también se debería haber podido hacer por temporada estival. Bueno, igualmente, esto lo zanja totalmente el artículo 1199 del Código Civil. Y también, fíjense que se ha modificado en esto, en el inciso 7º del artículo 18, lo modificó obviamente el Código Civil Comercial y para bien, porque el inciso 7º del artículo 218 del Código de Comercio decía que en caso de duda, ¿no?, sobre si una cláusula se aplicaba de una forma u otra, dice que se debía aplicar en el sentido más favorable al deudor.
o sea, a la liberación del deudor. Y esto fue muy criticado, y con razón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que debe? Si yo, por ejemplo, no sé, Laura va a construir un edificio, y yo le compro un departamento en cuotas, en 24 cuotas, y ella tarda 36 meses para entregármelo. Si yo pago las 24 cuotas, ¿no? Y ella, digamos, no me entrega el departamento, la deudora es ella. Entonces, ella es la parte fuerte del contrato. Si se aplicaba el inciso séptimo, en caso de duda debía estarse a la liberación de la obligación del deudor, que era Laura, que era la parte fuerte del contrato. ¿Se entiende? Porque también los legisladores tienden a equivocarse, como yo muchas veces le digo a ustedes, ¿no? Dice, ¿quién debe? El que paga. No, no siempre debe el que paga. En una compraventa, ¿quién es el deudor? Depende, ¿no? Si se hizo el contrato de compraventa y no cumplieron, nadie cumplió nada, los dos son deudores y acreedores. Si uno entregó la cosa, el deudor es el que tiene que pagar la plata. Y si uno pagó en dinero y el otro no le transfirió la propiedad, es el vendedor el deudor. ¿Está? Entonces, uno siempre tiende a creer que el que debe es el que paga. Como uno siempre tiende a creer erróneamente que el que oferta es el vendedor, por ejemplo, o el que oferta es el locador, o el que oferta es... No, no. Yo puedo decirle, che, te compro tal cosa, y yo soy el oferente, y soy el comprador. ¿Se entiende? Entonces, tenemos esta confusión. Bueno, entonces era criticado esto porque dice, che, si se favorece la parte débil, muchas veces, al deudor, no estamos favoreciendo la parte débil, estamos favoreciendo a la parte fuerte del contrato. Entonces se cambió, ¿no? esta regla que dice que en caso de duda, o indubio pro debilis, ¿no? En caso de duda a favor de la parte débil del contrato, o también en los contratos de adhesión, en los contratos de consumo, también se decía otro adagio que era indubio contra stipulatorum. En caso de duda, en contra del que estipuló la cláusula. Y esto muchas veces es aplicable en los contratos de consumo, ¿no? Y en los contratos de adhesión. En caso de duda, debe interpretarse en contra del que estipuló la cláusula. ¿Está? Y yo les dije, hay una interpretación que no estaba en el 218 del Código de Comercio, que sí está en el Código Civil y Comercial, que yo se las di a entender, ¿no? Que es lo que se llama la protección de la confianza, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, por más que se haya pactado en el contrato una cláusula con determinadas palabras, esas palabras nunca van a poder estar en contra de conductas relevantes anteriores que haya tenido la parte que no quiere cumplir. Vale decir, si yo tengo determinada obligación por el contrato, ¿no? Y yo quiero interpretar la cláusula de una forma contraria a todas mis conductas relevantes anteriores, no lo voy a poder, no se puede permitir, ¿no? Es un poco como la doctrina de los actos propios, ¿no? Si vos actuaste de una forma durante mucho tiempo, después no podés pretender interpretar la cláusula en forma contraria a lo que vos venís haciendo, ¿verdad? Bueno. La teoría es como precontractual, ¿no? Se aplica generalmente la teoría de los actos propios. Es como precontractual, ¿no? Según... No, digamos, la teoría de los actos propios quiere decir que vos no podés ir en contra de tus propios actos, ¿no? Entonces, digamos, vos ya eso lo sabés, celebrado o no celebrado el contrato. Entonces, cuando vos, por ejemplo, en contratos anteriores, inclusive, ya te digo, en contratos anteriores, los cumpliste de determinada manera, y después pactás algo confuso, no podés ir en contra de tus propios actos, ni en contratos anteriores, ni en el propio contrato. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque los contratos, digamos, no se interpretan como la ley viste, la ley es dinámica. Los contratos son estáticos, con lo cual el propio análisis del contrato puede hacer surgir que las partes cambiaron la forma de ejecutar las prestaciones. Si yo, por ejemplo,
a vos, Josefina, te hago un contrato y te digo que te permito, por ejemplo, sublocar, ¿no? Sin que vos me pidas autorización, y después te hago otro contrato y yo digo, como locador, te permito sublocar, y después hago un nuevo contrato y no incorporo esa cláusula, vos me puedes decir, no, che, mirá, en contratos anteriores, vos no. ¿Cómo vos entendiste el cumplimiento de esas cláusulas en contratos anteriores? ¿Entiende lo que yo digo? Sí, Bueno, ¿todos tienen el código en la mano? Yo quiero que vayan al artículo 1575. Espero que sea ese, ¿no? Espero no equivocarme. Extensión de las obligaciones del fiador. Sí. Decime, Michael. Léelo y decime. No, no lo leas. Léelo y explícamelo. Que el deudor tiene que estar en igualdad con el... Primero, te voy a hacer una pregunta No, fácil. perdón, que el fiador tiene que estar en las mismas condiciones de igualdad que con el deudor. No, mira, te voy a hacer fácil. Capaz que no es el artículo que yo digo, pero te voy a hacer fácil. Primero, el contrato de fianza, ¿sabés entre quiénes son las partes? No. Las partes es el fiador y el acreedor. ¿Sí? El deudor no es parte del contrato. ¿Está? Muy bien. Ahora, en la extensión de las obligaciones, ¿qué dice el 1575? Que creo que no me equivoco, que es ese. Que deben ser equivalentes a la del deudor principal. O menor. Muy bien. O menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deudor principal, por ejemplo, debe 100, yo no me puedo obligar a 200. Digo, para decirlo en términos genéricos. El fiador no se puede obligar a más de lo que se obligó el deudor principal, sí se puede obligar lo mismo o menos. Suponete, vos a Ailén le alquilás una casa a Francisco y le pagás 500 pesos por mes. ¿Sí? Yo soy el fiador y yo digo, mirá, Francisco, yo lo que afianzo es hasta 250 pesos de lo que deje de pagar a Ailén. ¿Ese contrato es válido? Sí, es válido. ¿Hasta 500? Sí, es válido. Hasta 500, si los intereses pactaron en el contrato, es válido. No me puedo obligar a más. ¿Se entiende? Bueno, yo les planteo este caso y ustedes me dicen, ustedes son jueces, ¿no? ¿Qué dirían? Caso real, ¿eh? Real, total, no sabemos apellidos, no sabemos quiénes son. Contrato de locación, se los digo esto para que ustedes lo sepan, ¿no? Si la cosa se destruye por caso fortuito, ¿no? Digamos, se rescinde el contrato, se resuelve, o sea, el contrato queda sin efecto. ¿Por qué? Por falta de objeto. Y no es imputable a ninguna de las partes, digamos. El locador no es que tenga que volver a darle una casa, ¿no? Ni el locatario tener que pagarla. En la medida de que la destrucción, vuelvo a repetir, sea producto del caso fortuito. En el caso de incendio, ¿no? Se entiende, salvo, digamos, que haya estado filmado el locatario prendiendo los fuegos, se entiende que es por caso fortuito el incendio, salvo que se pruebe que hubo negligencia por parte del locatario. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? Bueno, se produce un incendio parcial, no total, no importa si es parcial o total, pero se produce un incendio parcial, ¿no? No está probada la negligencia, escuchen bien, no está probada ni va a poder probarla jamás la negligencia el locador del locatario. ¿Sí?
Eso para que dejemos una cosa totalmente clara. En el contrato, en las cláusulas contractuales, decía, Erika Barriento cedía en locación a Sabrina, que aceptaba un inmueblecito en calle pipipipi, que el precio era de 500 pesos mensuales, que era de 36 meses, que Sabrina pagaba los servicios, que Sabrina tenía que entregarlo al vencimiento del contrato, y si no lo entregaba tenía que pagar 100 pesos por día de multa, y nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Nada más. La última cláusula, fianza. Obviamente, el deudor principal no forma parte de ese contrato. Esa cláusula de fianza es entre el fiador y el acreedor, que es el locador. Y ustedes me dicen, ¿por qué se celebra un contrato de locación? Y obviamente por una cuestión de economía procesal, de economía jurídica. Pero tranquilamente podemos hacer un contrato de locación y podemos hacer un contrato de fianza, ¿no? Pero ¿para qué vamos a hacer dos contratos y podemos hacer en uno? Con lo cual pagamos un solo sellado, así, bueno, muy bien. El contrato, la cláusula, perdón, de fianza dice que Santiago Gabriel Luna, por el presente, se constituye en fiador, liso y llano, solidario, todas las barrabasadas y las burradas que a ustedes se les pueden ocurrir, ¿no? Y se hace responsable de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el locatario, debiendo asegurar la casa contra incendio, constituyendo domicilio en tal lugar. Yo les voy a decir, cuando veo el contrato, ¿no? Yo no soy juez, soy abogado. Me traen el contrato y digo, pero ¿quién hace estos contratos donde dice fiador, liso y llano, solidario, sin beneficio de discusión y división? Primero, si es liso y llano, no es solidario, porque liso y llano tiene beneficio de discusión y si hay dos fiadores de división, primero. Entonces, fiador liso y llano y solidario son dos cosas contradictorias. Segundo, si es solidario, ¿para qué pones que no tiene beneficio de discusión y división? Porque justamente la característica de la fianza solidaria es que no tenga beneficio de discusión y división, con lo cual es totalmente intrascendente ponerlo. Pero cuando me fijo así, digo, debe asegurar la casa contra incendio. Voy, agarro el contrato y digo, uy, se me pasó en el contrato que el locatario tenía que asegurar la casa contra incendio. Lo revisé 450 veces y no estaba. Pregunta, se incendió una parte de la casa. El locador le reclama al locatario y al fiador, ¿no? El locatario le contesta diciendo, mirá, no solo se produjo por caso fortuito, sino que la causa sería la mala instalación eléctrica que había, que la tenés que conservar vos, porque sos el propietario, ¿no? Sino que yo te intimo a que vos me pagues lo que yo perdí, porque perdí ropa que había en ese lugar. ¿Está? El locador contesta y dice, bueno, dice, la culpa fue tuya, pero independientemente de esto, ahora le voy a mandar una carta de documento al fiador reclamándole que me exhiba dónde está la póliza del seguro, porque tenía la obligación de asegurar contra incendio en la casa. Yo soy abogado fiador, ¿qué hago? No, profe, está mal, porque ni siquiera el deudor se obligó a asegurarlo contra incendios. Bueno, hay varias defensas, ¿verdad? O sea, yo soy abogado de las dos Usted dijo partes, que son del dos locatario y del contratos fiador, pero primero, lo voy a zafo la parte de que es un caso fortuito porque no me va a poder probar de ninguna forma de buena negligencia. Sí, sí, dejando de lado eso. Ahora, me queda el fiador. Porque si el fiador asumió la obligación de asegurar contra incendio, no importa si fue caso fortuito o fue por culpa del locatario o por culpa de José Pérez, de un tercero. Si vos tenías que asegurarlo, tenías que asegurarlo. La pregunta... No, el locatario no actúa de mala fe. No sé por qué dice Romina que actúa de mala fe.
Yo no voy a actuar de mala fe al locatario, que es mi cliente. La pregunta es, ¿yo puedo defenderme diciendo, mire, señor juez, nunca el fiador pudo haberse obligado a más que el locatario, que es el deudor principal? Yo para mí sí, Bueno, puede defenderse. digamos, utilizaríamos esa defensa, ¿verdad? Sí. Bueno, piénsenlo y díganme a ver qué les parece. Y según lo que Digamos, leímos, profe, recién, yo creo que también. bueno, yo lo que te quiero decir, Francisco, es que cuando, esperen que voy a ver el programa, un segundito, yo cuando les digo que ustedes tienen que saber analizar, es esto, porque todo lo que googleamos, o sea, 1575, las normas que hablan acerca del incendio, que no me acuerdo ahora cuál es, están en el 1201, por ahí está, en locaciones de inmuebles. Yo no pido que digan artículo de memoria, pero uno tiene que tratar de estar ubicado más o menos en el código, ¿no? Después lo importante es saber qué hacemos cuando tenemos el caso, ¿no? Digo, esto es lo que hay que tratar de analizar, ¿no? Decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para defendernos? ¿No? Esto es lo que quiero que ustedes tengan presente, digamos, o lo que les quede cuando estén, cuando terminen de cursar contratos. Bueno, miren. Una preguntita. Sí. Porque acá en el mismo artículo dice, la inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, que sería lo que dice usted, que no estaba... ¿Cómo? No te escucho, Que acá en la parte de abajo dice, del artículo que leyó la compañera, la inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero autoriza su reducción a los límites de la obligación principal. Perfecto, bueno, por eso te digo. Yo sé que la fianza no es inválida, ojo, O sea, ¿por qué digo que no es inválida? Porque lo primero que hice fue proteger en el sentido, mira, ¿hay alguna forma de que te prueben de que hubo negligencia? Porque si hubo negligencia el locatario, va a tener que pagar el fiador. La fianza es válida, para mí no es inválida, es válida la fianza. Es válida. No hay forma, o sea que no hay que pagarlo, pero esta palabrita de que debe asegurar el edificio la casa contra incendio, ¿es válida eso? Y sí, porque usted dijo que... Yo me voy a defender, pero yo digo, yo me voy a defender de esa forma. Yo quiero saber qué me dicen los jueces después. Porque... Y sí, porque la parte se comprometió a eso. No, yo creo que no es válida, porque se está obligando, se está comprometiendo a más que el mismo deudor. Y el código está diciendo que no puede hacer eso. Mira, el 1575, Paul, para mí es clarísimo. Es lo que está diciendo Ailén. La fianza no es que quede sin efecto. No, la fianza queda firme. Claro, pero está solo mal. Hasta el monto, solo hasta lo que se lo Claro, obligó el se tiene que deudor, y en este reducir caso el el deudor es el locatario. Y el locatario no se obligó a asegurar contra incendio la casa. ¿Se entiende? En el caso de que el locatario ¿En sí el se contrato no se había sí. obligado a asegurarlo? ¿Cómo? En el contrato el locatario no se había obligado a asegurarlo con... No, viste, Paul, que yo dije que cuando veo eso, digo, uy, me comí una cláusula de contrato. Y empecé a revisar y en ninguna parte decía que el locatario tenía que asegurar contra incendio de la casa. Claro, si se hubiera obligado al locatario, el fiador también estaría obligado y ahí sí sería otro el asunto. Pero vos fijate, Ailén, que si se hubiera obligado el locatario, ¿no?, a asegurar contra incendio, no debería decir nada la cláusula del fiador. Porque justamente vos que afianzás todas las obligaciones que asumió el locatario. Una de ellas era asegurar contra incendio. O sea, no importa. ¿Se entiende? Digo, esto nos lleva a dos conclusiones. Una, digamos, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso? Porque acá realmente hay mucha plata en juego, porque si mi cliente, el fiador, tiene que pagar, es mucha plata que tiene que pagar. ¿Se entiende? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a suponer que yo gano el juicio, ¿no? Yo lo gano, no tiene que pagar nada el fiador, ¿no? Y yo le reclamo
al locador como locatario que me pague las pérdidas que yo sufrí. Va a ir el locador a ver al abogado y le va a decir, che, ¿qué mamarracho me hiciste en el contrato? Con lo cual otra conclusión que sacamos, es que tenemos que hacer un contrato, un buen contrato. ¿Cuáles son los buenos contratos? Son los que en la menor cantidad de cláusulas posible centramos lo que queremos hacer. Obviamente, cuando yo me recibo, digamos, en aquella época estaba Vivo Vélez todavía, no, mentira. Celebraban muchos contratos de locación de temporada y demás, los abogados, ¿no? Ahora ya no lo hace cualquiera esto, pero bueno. Y yo hacía contratos de 234 cláusulas para que mis primeros clientes digan, che, mirá qué buen abogado. Hizo un contrato de 234 cláusulas. Y yo ahora les digo, qué mal abogado, porque había 234 cláusulas para interpretar. Acá lo importante es que uno ponga lo mínimo indispensable. ¿Quién no va a poner como cláusula? Yo veo en todos los contratos de locación que dicen, el locatario podrá rescindir el contrato, pero si eso está en la ley, ¿para qué lo ponés? Por ejemplo, el locador deberá, está todo en la ley, no lo pongamos lo que modificamos de la ley, y lo que sea modificable. En lo que interviene el orden público, no se puede. Mamarracho mediante lo que la ley de locaciones nuevas dijo respecto a los gastos de conservación y expensas, que hizo un mamarracho que, digamos, debería ser un poco más claro. Con la mejor voluntad, porque realmente se necesitaba una ley, digamos, algunas cuestiones que también para mí están oscuras en el Código Civil Comercial, y se necesitaba una ley, digamos, que realmente pueda reflejar la realidad. Acá no puede ser que en el año 2021 siga rigiendo la ley de la convertibilidad y no esté prohibida la indexación, salvo que lo permita la ley. Es una locura. Pero ya vamos a hablar de eso en los contratos en particular. ¿No? Sería en los contratos comerciales fundamentalmente, no en los contratos de vivienda, pero en los contratos de uso comercial, si se utiliza como mecanismo de actualización del propio alquiler el principal producto de comercialización del locatario, no habría ningún problema, porque si el locatario aumenta su precio, de la misma forma se aumentaría el alquiler, con lo cual habría una equivalencia. Si yo soy José, no sé, no quiero poner ningún nombre, José Café, de Mar del Plata, ¿no? Y le compro café a Cabral, le tengo, no sé, 10 lugares de expendio de café, y yo tengo, no sé, vendo 1000 pocillos de café por día, y a mí el locador me dice, che, vamos a fijar el contrato de acuerdo a lo que te aumenta el kilo de café. Para mí está bárbaro, porque yo vendo 1000 cafés por día, o lo que vos vendés el pocillo de café. Si yo vendo 1000 a 100 pesos y después vendo 1000 a 120, quiere decir que yo aumenté un 20% en mi ganancia, con lo cual el contrato se aumenta un 20%. ¿Se entiende? Digamos, esto se lo digo a modo de ejemplo. Que la clase que viene, vamos a ver eso nosotros, vamos a ver adecuación del contrato. ¿Está? Lo que es la adecuación, lo que sería la adecuación automática, la poder modificar el contrato automáticamente, lo que es la modificación impuesta, cuando la ley impone que necesariamente se modifiquen los contratos, y fundamentalmente el motivo por el cual los contratos pueden ser modificados y pueden ser revisados judicialmente. Digamos, ¿cuál es el fundamento jurídico para que nosotros, que se ha utilizado con posterioridad, primero se permitió la modificación y después se empezó a justificar el porqué, ¿no? Como todo pasa, primero suceden los hechos y el derecho generalmente está atrás de los hechos, ¿no? Se permiten revisar los contratos. Por ejemplo, la teoría de la imprevisibilidad surge a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque alguien tenía que proveer carbón y ese carbón era, digamos, tenía un costo, pero al haber guerra tenían que sacarlo de otra parte y tenían que hacer un transporte mucho más largo, con lo cual se le hacía excesivamente onerosa al proveedor y necesitaba modificar el precio. Digamos. Y ahí la jurisprudencia crea
lo que se llama la teoría de la imprevisión, o mejor llamada teoría de la imprevisibilidad, ¿no? Pero digamos, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Bueno, chicos, piacere, nos vemos el lunes que viene. Genial, profe, gracias. Chao, hasta luego, nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta luego.